Y sabemos muy bien que el cuerpo somatiza. ¿Qué sucede? Cuando pensamos en algo y lo sostenemos en nuestra cabeza durante mucho tiempo, es cuestión de unos minutos hasta que el cuerpo empiece a segregar todas las hormonas acorde a lo que estamos pensando. Esto empieza a generar sensaciones y si lo sostenemos en el tiempo, emociones. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando lo que estamos pensando se vuelve algo muy intenso y nosotros nos embalamos mucho en lo que estamos pensando, ni hablar si estamos hablando, porque cuando uno habla está obligado a sostener la imagen en la cabeza más tiempo. Es como cuando escribís más tiempo, porque de hecho escribís más lento de lo que hablás, entonces sostenés la imagen en tu mente más tiempo todavía para poder escribir todo el concepto y todas las ideas que querés escribir, para poder transmitir todo lo que querés transmitir. Por eso es que, por ejemplo, para temas de manifestación, cuando vos querés enfocar tu mente en algo positivo, escribir es una gran idea, sabes cómo hacerlo, pero acá nos vamos a enfocar en qué sucede cuando nosotros nos llenamos con una emoción negativa. Porque hay gente que inmediatamente, después de tener ganas de llorar, de angustiarse, de ponerse triste, de enojarse, de enfurecerse o cualquier emoción intensa, negativa, al día siguiente experimenta síntomas en el cuerpo. Y esta sintomatología es literalmente ojo, estamos pensando en algo que no lo estás pudiendo sacar. Y cuando vos no podés sacar y transmitir de manera correcta lo que querés decir con la intensidad que la querés decir, entonces parte de las emociones que se te generaron te quedan como un embudo atrapado adentro. Vieron que, por ejemplo, cuando tenemos una conversación con alguien por teléfono, una discusión o lo que fuere, cuando uno corta se queda pensando y todo lo que te hubiera dicho y todo lo que te hubiera contestado y no te lo dije. ¿Vieron esa catarsis interna que hacemos? Bueno, hay gente que la hace y hay gente que no la hace. Uno, cuando vos haces esa catarsis, cuando vos estás hablando de algo como una catarsis, estés hablando con alguien, no estés hablando solo y estás sacando cosas negativas, normalmente esto te hace sentir mal y nos hace sentir mal a cualquiera, porque cuando nosotros nos quedamos así con algo, es algo que nos generó, que nos dolió, que nos ofendió, que nos hizo enojar mucho, son cosas que generan emociones fuertes y probablemente estemos hablando de alguien a quien le tengamos cariño o de alguien que para nosotros tiene un peso relevante en nuestra vida o por algún motivo lograron llegar a nosotros a ese nivel. Entonces, cuando hacemos esa catarsis, nosotros empezamos a decir y hablar de un montón de cosas negativas al respecto de algo, que básicamente lo que sucede ahí es en tu cuerpo se empiezan a liberar hormonas acorde a eso. Obviamente vas a estar lleno de cortisol y no de oxitocina, ¿se entiende? Cuando vos estás vomitando de alguna manera toda esa negatividad, vos estás sosteniendo en tu mente las imágenes y representaciones de todo lo que estás diciendo y te está generando más emociones. Vieron que uno cuando hace catarsis se embala, empieza hablando tranquilito y de repente está como completamente conectado con lo que dice y todo el cuerpo se transforma y entonces eso significa que tu cuerpo ya está lleno de hormonas que tienen que ver con eso que estás hablando. Bueno, volviendo al tema de que está lleno de cortisol, obviamente el ser humano está diseñado para tener altos picos de cortisol eventualmente y que después eso disminuya y entonces uno vuelve a un nivel más equilibrado de hormonas y ese pico alto de cortisol sirve como un potenciador biológico, ¿sí? Es lo que hacemos cuando hacemos criología, es lo que hacemos cuando hacemos ayunos muy largos, es lo que hacemos cuando hacemos actividad física intensa y todo ese tipo de cosas que básicamente estresan mucho al cuerpo, se libera un montón de hormonas, pero uno busca potenciar la biología de cada uno, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar, nosotros lo que estamos haciendo es generamos un pico alto de estrés en el cuerpo cuando hacemos todas estas cosas que los biohackers, por ejemplo, usan muchísimo y los médicos que trabajan con medicina preventiva y funcional también. Digamos, estamos llevando al cuerpo físico a un nivel alto de estrés y después eso baja. Es solamente por un rato, es solamente por un tiempo finito. Entonces, lo que hace mal es el cortisol sostenido en el tiempo. Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo recién. Cuando nosotros vamos a hacer una catarsis, cuando nosotros estamos muy cargados con una emoción de algo, si nosotros logramos hacer una catarsis completa, sacar todo eso a flote y cerrar esa catarsis, como yo siempre les digo, pensando en lo que sí quieren después, resignificando y reescribiendo cómo ustedes quieren reaccionar a futuro, entonces todo esto tiene un motivo, tiene un porqué y aliviana el efecto del cortisol en el cuerpo. Tenés un pico alto de estrés, de emoción negativa, y entonces después eso baja. Ahora, para que eso baje,
toda esa emoción tiene que ser capaz de salir afuera. Entonces, acá es donde tenemos que ser más piolas y mucha gente no termina de identificar qué es lo que le pasa y porque al día siguiente tiene una sintomatología. ¿Cuánta gente dice, por ejemplo, ay, hoy me pasó esto y vas a ver, mañana me levanto así, así, así? Y mañana te levantás así, así, así. ¿Pero por qué? Porque te programaste. No es solo eso, sino que además vos sabés internamente que no terminaste de atravesar toda la emoción que realmente te generó esa situación y no la sacaste. Entonces no la sacaste y se hizo como un efecto embudo. A vos te generó algo así y salió algo chiquitito al lado de lo que te generó, por lo menos. No importa si fue chiquitito o no en la realidad, pero salió mucho menos de lo que realmente te generó. Y ese efecto embudo hace que adentro tuyo queden dando vueltas todas las otras emociones. Ahora, por supuesto que uno no puede ir como una topadora por la vida y que de repente te enojaste con alguien y le haces caer todas esas emociones que a vos te generaron algo tan intenso para después no tener una sintomatología. Por supuesto que no. Entonces hay que tener un punto medio, hay que poder mermar toda esta situación, hay que poder dialogar, transmitir lo que se quiere transmitir para poder hacer el proceso exitoso, pero al final, después de que ya todo eso terminó, si vos decís, che, a mí me quedó una intensidad de sensación negativa adentro, yo la tengo que sacar de alguna manera. Tengo que escribir, tengo que hablar, tengo que hacer algo con sentido de manera que nosotros podamos terminar de exteriorizar toda la emoción negativa que se generó en nosotros, sentir esa sensación de liviandad, como que te vaciaste, que te sacaste todo y después terminar de cerrar y reescribir lo que vos querías. Si la charla que tuviste en el momento que hablaste, lo que dijiste, fue exitosa, probablemente esa parte sea mucho más chiquitita y cortita. Pero si no, hay que trabajarla. Entonces acá lo importante es, en primer lugar, identifica si sos una persona que dice las cosas o no las dice. Si sos una persona que exterioriza las emociones o no lo hace. Incluso si son negativas. Si sos una persona que transmite y siente que transmite con claridad lo que quiere transmitir. Y si sos una persona que termina el proceso del ciclo emotivo intenso como corresponde, de una manera sana, habiendo sacado toda la emoción negativa, de alguna manera que, por supuesto, no te haga sentir mal después y que no te traiga un efecto negativo colateral de que si vos le vomitas en la cara a una persona todas las emociones negativas que se te juntaron, porque podés haber juntado de otro lugar varias emociones negativas y terminás explotando con una persona y esa persona la dejás llorando. No tiene sentido, no es la forma y no tiene que ser así. Uno tiene que saber con quién habla y poder hablar con cada uno lo que corresponde. E incluso si vos de repente manejás intensidades grandes de emoción, tenés que saber qué decir para lograr lo que querés lograr. Porque independientemente de que uno tenga que estar consciente y ser muy consciente del proceso de emoción que se está generando en el cuerpo, de que el pico de emoción termine de bajar correctamente, termine de exteriorizarse del cuerpo para que la emoción se viva. ¿Vieron cuando hay una situación difícil y alguien te dice, bueno, tenés que transitarlo? Bueno, transitar la emoción implica transitarla por completo, no hasta que empieza a bajar. No. Imagínate que es una curva así, no es hasta que empieza a bajar, es hasta que baja del todo. Vos tenés que dejar que toda la emoción que pasó por tu cabeza, se transmitió a tu cuerpo, pase por tu cuerpo y termine de pasar y termine de salir. Esto no puede poner en riesgo tus relaciones, tu imagen, tu profesionalismo, lo que fuere. Entonces, desde ahí, desde una forma centrada, uno tiene que poder vivir emociones intensas, porque a mucha gente le pasa, hay gente que no tanto, hay gente que le pasa más, hay gente que le pasa menos, pero a todos en algún momento nos pasa. Manejar esa emoción intensa en su pico, en su cúspide, que normalmente la cúspide de la emoción intensa suele ser cuando estás con el otro. Y en ese momento vos tenés que ser adulto, maduro, respetuoso y estratégico. Vos tenés que lograr que la situación lleve a lo que vos querés que lleve. Entonces, la emoción no te puede manejar a vos, vos tenés que manejarla. Pero ojo, manejar la emoción en ese pico no significa que te tragues todas las emociones y que esto después tenga repercusión en tu cuerpo. Por el contrario, cuando vos vivís eso, vos manejás la situación estratégicamente, pero después, cuando termina la escena con la otra persona, que vos tenés la emoción bien alta todavía, lo que tenés que hacer es dejarla drenar, sacarla, permitir que salga, ya sea hablando, ya sea escribiendo, ya sea aplicando la técnica que a vos te guste, de las que comparto yo, de las que hay en Libremente, de las que te compartió un psicólogo, un amigo o quien fuere,
y lograr sacar toda esa emoción afuera. Para algunas personas a veces es abrazar un almohadón y gritar y terminar de sacar la ira y la bronca. Para otras personas es poder hablar y terminar de poner en palabras lo que realmente sintió y cómo lo quiere sacar. Para otras, y cada uno tiene su forma. Lo importante es que uno lo haga de la forma en que más le sirve a uno, y ahí mucho autoconocimiento. Necesitamos saber cómo somos buenos expresando emociones. Necesitamos conocer cuáles son los canales que mejor permiten canalizar las emociones fuertes en nosotros, porque para cada uno de nosotros es distinto, según cómo somos naturalmente y según la historia de vida que tenemos, la experiencia, en qué nos sentimos buenos, en qué no nos sentimos buenos. Todo eso influye en cuál es la forma de canalizar la emoción más eficiente para nosotros. Y en ese momento, cuando aplicamos esa forma de canalizar emoción, donde nosotros nos sentimos realmente libres y que podemos sacar el torrente ese de energía negativa, en este caso, entonces una vez que hacemos eso y sentimos que estamos vacíos, le damos un cierre estratégico, ya sea recordando la buena forma en que lo gestionamos, ya sea pensando en cómo lo queremos gestionar a futuro, ya sea en darle el cierre que nos haga sentir bien. Cuando logramos esa instancia, yo te invito a que vos esto lo pruebes y después identifiques si al día siguiente tuviste sintomatología física, porque normalmente cuando podemos encontrar la causa de la que genera el síntoma, si atacamos la causa, el síntoma se tiene que modificar. Así que si vos te está pasando esto, implementás esta solución y al día siguiente ya no tenés sintomatología física, no tenés dolores, no tenés contracturas, no tenés nada en la piel, no te suceden esas cosas, entonces me parece que encontramos la causa y podemos empezar a trabajarla desde otro lugar.